Hola mis amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nuevamente estamos aquí en un nuevo programa de Punto Central del Folleto de Escuela Sabática. Es un gusto para mí estar con ustedes y junto aquí con mis amigos Abner Sandoval y Daniel Hinojosa en esta ocasión para poder hablar y conversar sobre el Punto Central. Así que los presento amigos, ¿cómo están? Bien, gracias Johnny. Bien, hola Dani, hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí nuevamente para poder aprender también un poco más. Amén. Dani, ¿tú cómo estás? Gracias a Dios, bien, amigo, gracias a Dios, bien. Aquí con unos detalles técnicos, pero bien, 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 bien. Contento de poder estar aquí acompañándolos para, para poder ver los mensajes, los maravillosos mensajes de nuestro Dios, ¿no? Amén. Hoy tenemos la lección número 4, titulada El conflicto detrás de todos los conflictos. Bueno, amigo, vamos para la honra y gloria de Dios a empezar eso con una oración. Voy a pedirle a Dani, nuestro amigo Dani Hinojosa, que nos ayude orando en esta ocasión. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta tarde, noche, Señor, te queremos dar gracias porque nos permites estar aquí estudiando de ti, conociendo de ti. Bendice, Señor, este pequeño estudio que se va a tener, que tu Espíritu Santo sea el que dirige este estudio y nos ayude, Señor, a poder sacarle provecho a esta lección y poder comentar aquello que tú deseas que se resalte, mi Dios. Bendícenos, dirígenos y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. Bien, amigos, voy ahora sí a compartirles la pantalla del cual yo considero es el punto central de esta lección. Y eso se encuentra en Josué 5, versículo 13 y 14. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y díjole, ¿qué dice mi siervo a su señor? Bien, amigos queridos, considero que esta es para mí la lección o el punto central. El pueblo ya cruzó Jordán, ya cruzó el río Jordán, ya se encuentra en las llanuras de Jericó. Ahora van a empezar la conquista de la tierra, pero hay alguien quien está dirigiendo todo, porque no es el hombre, no es Josué, sino aquí vemos al príncipe del ejército de Jehová, que no es otro más que Cristo. ¿Qué opinas tú, Abner, sobre este punto central? yo me pongo en los zapatos de Josué, ¿no? Un poco confundido al inicio, pero después ya no está confundido. Ahora está abrumado. Me recuerda a Juan. ¿Te acuerdas que en un momento se le aparece un ángel y Juan cae postrado a los pies del ángel? El ángel le dice, levántate porque somos consiervos. Pero en este caso, no le dice que se levante, ¿no? Entonces nosotros sabemos que este ángel del ejército, es más que un ángel normal. Nosotros lo interpretamos y se interpreta normalmente que es Cristo Jesús, ¿cierto? El encargado de nuestra salvación, no solamente desde hace 2000 años, sino desde el inicio de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Entonces, en ese momento está Cristo luchando por el pueblo, por su pueblo. Creo que quiero marcar algo importante, amigos, y es que Israel no es de sangre y nunca fue de sangre. Eso es muy importante. Pablo lo explica a saciedad. Israel es espiritual y siempre fue espiritual. Entonces, cuando nosotros sabemos que el ángel de Jehová lucha por Israel, está luchando por el pueblo del Señor. Es importante, no está luchando por una raza, no está luchando por un pueblo semita, está luchando por el pueblo de Dios. ¿Cómo se llama? Antes de Abraham y antes de Jacob se llaman en Génesis, ¿te acuerdas? Los hijos de Dios. ¿Te acuerdas? Se casaron con las hijas de los dos. Los hijos de Dios, en este caso, eran el pueblo de Israel. ¿Por qué? Y porque era el pueblo que tenía guardada la verdad ahí en su medio. Pero no por su raza, ¿no? Yo creo que eso es importante porque hoy se confunde mucho y muchos están haciendo barra a un pueblo que masacró a otro pueblo recientemente allá en Gaza
están haciendo barra para que los sigan matando a los palestinos, porque es el pueblo de Dios. No, acordémonos, el pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Y en este caso, el ángel de Jehová está luchando por este pueblo espiritual. Y eso es lo que nos da esperanza a nosotros, ¿no? Que este conflicto adelante nuestro está peleando el Señor. Así como en el pueblo de Israel, que es el mismo pueblo al que yo pertenezco hoy, al que tú perteneces. Y si usted, querido amigo, cree en el Señor y ha entregado su vida al Señor, usted es Israel espiritual. Cristo está peleando al frente nuestro en este gran conflicto, ¿no? Que ya se desarrolla un poquito más adelante. Y recordemos, amigos, que justamente el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra hombres, no es contra reyes de este mundo, sino contra, brother, enemigos, demonios, potestades, Contra carne huestes. y sangre, dice, ¿no? Exacto. Así que, amigo, te hago la pregunta a ti, amigo Dani. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo está el Señor siempre dirigiendo a su pueblo? ¿Cómo en esta ocasión José se encuentra ante el Eterno, ante el Príncipe, ante Miguel, ante Cristo? Y Cristo está diciendo, yo estoy al frente. Claro, yo creo que fortaleciendo lo que Abner comentaba, el tema de entender que el concepto de Israel por parte de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que es mucho más amplio que, que lo que conlleva o que tiene que ver con una nación o con una familia, que es este tema de sangre. Va más allá. El plan de Dios siempre fue conquistar el mundo, llegar a todos. De hecho, eso lo vemos en diferentes momentos de la historia de Israel. Lo vemos como cuando Salomón inaugura el templo. Él lo dice claramente, este templo es para todos aquellos que vengan y adoren tu nombre, todos los que vengan de lejos y puedan conocerte a ti. Pablo también lo deja en claro que el concepto completo de Israel no era ese pueblo pequeño que Dios tomó de entre los menos de la tierra, sino que la idea es que ese pueblo iba a ser la punta de lanza. Yo creo que es verdad lo que comentaba Abner, es súper esperanzador ver que Dios estaba mostrando a un pueblo insignificante, a un hombre que se concebía a sí mismo como alguien insignificante. Josué nunca dijo, yo estoy listo para esto, yo nací para... Él siempre tenía eso, Señor, o sea, es esa humildad delante de Dios. Y Cristo lo está fortaleciendo, ¿no? Como lo vimos en anteriores lecciones, le está diciendo, estoy aquí, estoy contigo, no te preocupes que yo cuidaré de ti. Y es ese llamado que Dios nos hace hoy, ¿no? Que nos hace a cada uno de nosotros. No importa dónde estemos, en el lugar donde estemos, si nosotros buscamos a Dios de corazón, Dios nos dice, yo estoy aquí a tu alcance. E incluso, amigo, al Israel literal, se le dijo, ¿no? Si es que otro pueblo quiere acercarte y quiere formar parte de ustedes, no lo rechacen. O sea, el llamado de Dios era para que ellos fueran, como dijo Dani, la punta de lanza, para que otros pudieran así acercarse y conocer al Dios de Israel. Ahora, con esto en mente, yo quiero compartirles de este texto que encontré en Conflicto y Valor, hablando de este asunto. Mira esto. Aquí se encuentra lo que leímos en Josué 5. Y aquí menciona, cuando Josué salió antes de la toma de Jericó, apareció frente a él un guerrero completamente equipado para la batalla. Y Josué preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él contestó, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Y mira, presta atención a esto. Si los ojos de Josué se hubieran abierto como los de Eliseo en Dotán y hubiera podido soportar la visión, hubiera visto a los ángeles del Señor acampados alrededor de los hijos de Israel. Porque el disciplinado ejército del cielo había venido a pelear por el pueblo de Dios. Y el príncipe del ejército de Jehová estaba allí para dirigirlo. Amigos, no era aquí solamente el pueblo quien iba a pelear, quien iba a conquistar. Era Dios quien iba a conquistar la tierra por ellos. Era Dios quien iba a hacerlo. Es más, recuerda Abner, Dani, recuerden que cuando Dios hizo el pacto con el pueblo, lo sacó de Egipto, dijo en Éxodo 23, enviaré las avispas para que salgan huyendo los cananeos, los heteos. O sea, yo voy a encargarme de esto. Pero en el camino, el pueblo falla en la fe.
Recuerda que el pueblo falló con el becerro de oro. Muchas Luego de veces, muchas incontables veces. veces falló. Pero aún así, como vimos la clase pasada, el Señor ahora cumple. A veces se cambian los planes del Señor, pero como Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Te acuerdas? Él lo va a cumplir. Y esto inclusive se aplica a la vida y muerte de Cristo. Algunos han dicho de forma no muy acertada que Judas era necesario. No era necesario. El Señor no necesitaba un traidor para que muera Cristo. ¿Cuántas veces lo quisieron matar sin traidor? ¿Te acuerdas? Y el Señor tuvo que escabullirse. Entonces, no era de esa manera, pero el Señor acepta la voluntad humana para cumplir también sus planes. Eso es importante. Y lo que tú mencionas es muy valioso, Johnny. Fíjate, amigo, que es bastante importante notar que el pueblo salió por fe, pero en el camino fallaron en la fe. Fallaron en la fe con el becerro de oro y en Cades Barnea, cuando estaban ya listos para entrar, tuvieron miedo ante las noticias de las murallas grandes de Jericó, las murallas, los hombres gigantes que ven allí. Fallaron, amigo. Dios mandó 40 años del desierto, 40 años de vagar en el desierto, para que después, cuando esa generación muriera, ahora la nueva generación pudiera ser bautizada nuevamente y entrar por fe a conquistar. Y por eso, la primera batalla, que es en Jericó, brother, no hacen ellos, no sacan espada, no sacan lanzas. Lo que hacen es, Dios dijo, hagan tal cosa, ok, y por la fe vamos a rodear los muros de Jericó. Y sabes que, Johnny, aquí hay, y sería muy bueno diseccionar esto, ¿no? Por partes y tener claridad cómo funciona el conflicto, en donde la fe es fundamental en este conflicto cósmico. Nosotros somos parte del conflicto cósmico porque esta raza cayó. Esta raza cayó. El conflicto, cómo se hubiera resuelto, no lo sabemos con exactitud. Sabemos que no es obligación pecar, ¿ya? Adán y Eva decidieron pecar y toda la raza fue maldita después de esto. Ahora, con la venida del Señor, nosotros encontramos, como nosotros somos parte fundamental de este conflicto, somos los que estamos en cuarentena, el Señor tiene este conflicto, lo resuelve de formas interesantes y como nosotros podemos ver acá. Una de esas es la fe. Una de esas es la fe. El pueblo de Israel, a ver, Dios, como tú lo acabas de mencionar, Dios podía hacerlos entrar, hermano, Él podía mandar unas moscas para que los eleven y los suban por los muros. ¿Cuántas cosas, hoy ya estamos imaginando, pero cuántas cosas pasaron que el Señor puede hacer cualquier milagro? Le llevó carne por medio de unos cuervos a Elías, por favor. Ya, entonces hay muchas formas como el Señor podía haber hecho, pero necesita de la fe, no como una necesidad para Él poder hacer algo, porque Él lo puede hacer de muchas formas. El tema es que nosotros somos culpables en este conflicto, porque somos pecadores y nosotros podemos ver al pueblo. No es que antes del Jordán ellos eran unos santitos. ¿Qué había pasado hace poquito nada más con ese pueblo que los fue a tentar con las mujeres? Entonces, sí, nosotros en medio de nuestros pecados, el Señor nos rescata y nos dice, como le dijo al pueblo de Israel, griten victoria antes de que se caigan los muros. No, pero ¿cómo es posible? Ya cuando se caigan ahí puedo gritar, pues ¿cómo voy a gritar ahora? No, 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 no. Griten victoria. Después de dar 7 veces y que no vean que se mueve una piedra, no se mueve en los 7 días que ustedes estén dando la vuelta. Pero al último van a gritar victoria. Pero Señor, ¿se va a caer alguna piedra? Griten victoria. Es la fe, amigo. Es necesaria la fe en este conflicto, no porque el Señor no pueda hacer las cosas, y lo repito, hay que ser muy, muy insistente en esto. El Señor tiene toda la capacidad, pero como nosotros somos parte fundamental, somos los que trajimos la maldición a esta tierra, entonces el Señor quiere que nosotros, por voluntad, en la libertad que tenemos, nosotros podamos creer en Él. No forzar, no forzarnos, sino en esta libertad nosotros decidir por Él. Y una vez que decidimos por Él, se cumplen las palabras de Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo pondré enemistad entre tú, serpiente, culebra, y la mujer y su descendencia y su simiente. Yo voy a poner enemistad. Pero no es obligación, pues no, sino que Él
pide esta fe, pide estas pruebas de fe para que nosotros participemos activamente porque somos culpables, ¿no? No podemos dejarnos y salirnos a un lado, ¿no? Esa fórmula es muy importante, creo yo, amigo. Bien lo decíamos, amigo, que la fe es la que abre la puerta para que la gracia trabaje, hermano, para que podamos, que la gracia del Señor pueda trabajar en nosotros y a través de nosotros. Y este ejemplo que pasa aquí con Jericó, amigos, Dios les dijo al pueblo, hagan tal cosa. El pueblo tenía que hacer una sola cosa, escuchar la voz de Dios. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyere Israel, yo haré maravilla en tu vida. Aquí Israel tenía que escuchar. Israel decidió escuchar, amigo Dani, y Israel siguió el plan de Dios. Y es lindo porque la hermana White menciona, brother, que no es que las murallas cayeron piedra por piedra, sino que desde las bases, como que se alzaron y se tumbaron. Tremendo, amigo. Es tremendo este ejemplo que pone la hermana White. Hay algo que es interesante, este tema de la fe, es súper importante entenderlo en el contexto adecuado, como comentaba Abner, ¿no? Y como comentaba Johnny. El tema no es, a ver, Dios no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos ejercer la fe. Recordaba una de las cosas que a mí siempre me marcó y que alguna vez lo conversábamos. Muchas veces se maneja la fe como una obra para salvarte. Claro. Sin embargo, no es así. Es Dios quien pone tanto el querer como hacer. Pero aquí entra el libre albedrío, que es una de las características más bonitas del amor de Dios para con nosotros. Que nosotros tenemos la disposición, la posibilidad de elegir de manera absoluta. Podemos elegir si tomar o no tomar, si hacer o no hacer, si caminar o no caminar. Recuerdo la mujer del flujo, cuando ella llega, topa el manto, cuando él dice, un poder salió de mí, que alguien me tocó, y cuando la ve, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado. Pero no es un tema mágico, no es un tema esotérico, no es un tema, es que ella cedió ante la influencia del Espíritu Santo que le dijo, ve, topa su manto y te sanará. Cree. Ella decidió creer. Ella dijo, voy a hacerlo. Y se arrastró y fue y llegó. Todo fue obra de Dios. Todo. El Espíritu Santo es quien obró en ella, quien la convenció, quien estuvo obrando en ella para que reconozca a Cristo como Salvador, para que reconozca que Cristo puede salvarla. Y es el Espíritu Santo quien la movió, pero ella tenía toda la potestad de decir, no, no quiero, no voy a creer. ¿Qué es lo que el espíritu de profecía comenta? Pasó con los fariseos y los escribas, que el Espíritu Santo los movió para reconocer que Cristo era el Salvador, pero ellos decidieron decir, no, no Y quiero la creer. prueba más grande fue Lázaro, ¿te acuerdas? Esa fue la prueba definitiva en donde el Señor se dio cuenta que ellos ya habían negado al Espíritu Santo tanto. Y todos tenemos esa capacidad. Exactamente. Y ahora con el pueblo de Israel se da, recordemos, tenemos dos imágenes. La primera, 40 años antes, un pueblo que llega hasta el lindero de la ciudad prometida, de la tierra prometida, y que decidió no creer. Y no entraron, y no pudieron tomar posesión de esa tierra, y no pudieron disfrutar de aquello que Dios les había prometido, que estaba listo para ellos. Acá, con todas las luchas que tuvieron, entran, porque tú tienes que decidir hacer lo que Dios te pide hacer. Ellos podían haber dicho, oye, que tenemos que caminar alrededor de Jericó. No, eso es locura, yo no voy a hacerlo. Y podían haberse dado la vuelta y haber dicho, no, esto es de loco, me voy. Y podían haberse ido, pero no lo hicieron. Y dieron las vueltas y gritaron, hicieron aquello que Dios pidió que lo hagan por fe. Es ahí donde la fe te salva, porque tú haces uso de ese libre albedrío donde tú puedes decidir, Señor, te voy a escuchar y voy a hacer lo que tú me pides que haga. Que es parte del conflicto, amigo.
Y extrapolando a lo que estamos viviendo hoy, es la misma fórmula. Cristo peleando al frente nuestro, pero un pueblo que necesita ejercer la fe. Necesita ejercer la fe. Es importante ver cómo Dios, todo lo que hace, todo lo que muestra, todo su plan se fundamenta en el amor. Y ese amor tiene como principio, uno de los principios fundamentales es ese libre albedrío, esa libertad para. Y con el pueblo lo hizo. Ellos tenían, como decíamos, la opción de sí o no. Más, sin embargo, una de las lecciones más bonitas es que hoy por hoy nosotros debemos buscar aprender, como lo dice Pablo en 1 Corintios 10, si no estoy equivocado. Todas estas son lecciones para nosotros, para aprender de esos errores que se cometieron y entender que es importante para nosotros hacer un ejercicio consciente de recordar todo aquello que Dios ha hecho en nuestra vida para poder tomar valor y poder, con ese valor, tomar la decisión de hacer caso al Espíritu Santo, ¿no? A ese mandato que Dios nos da, que una vez que uno empieza a formar esta relación con Dios, se va haciendo un poquito cada vez más claro, más fácil de entenderlo a Él. El pueblo de Dios había pasado 40 años en el desierto. La generación que había negado la obra de Dios murió en el desierto. Esta era una nueva generación. Y ahora estaba en ellos decidirse a caminar por fe. Así nosotros cada día debería ser ese, hoy yo decido caminar por fe. Hoy yo entrego mi día a ti por fe y voy a caminar por fe de tu mano. Es algo que debemos ejercitar ahora día a día, ¿no? Y esa justamente es la parte, digamos, es la parte que nos corresponde a nosotros. Ejercer fe. Es tener fe, sujetarse del Dios hace la obra, Dios hace el milagro, Dios es quien mueve, Dios es quien pone el querer como el hacer. Es más, la fe es un don de Dios mismo. Así que con la fe que Él nos da, con ese don que Él nos da, debemos de ejercerla y debemos seguir creciendo en el camino de la fe. Y es súper importante porque les voy a compartir ahora lo que dice la hermana White sobre lo que pasó aquí con el pueblo, con la conquista de Jericó. Esto es Patriarcas y Profetas. Noten que en este párrafo ella empieza diciendo, por fe cayeron los muros de Jericó. Eso es de Hebreos 11:30. Por la fe. Ellos no hicieron nada, y es más que ellos lo único que hicieron fue oír la voz de Dios. Y siempre yo sé comentarlo. ¿Qué es la fe? Fe es oír la voz de Dios en el corazón. Y mira cómo ella amplía esta información. Dice, pero el plan mismo de continuar con esa ceremonia, de dar vueltas alrededor de la fortaleza, dice, durante tanto tiempo, antes de la caída de las murallas, dio a los israelitas una oportunidad para desarrollar su fe. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre, ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. Mira lo que dice aquí. Dios hará cosas maravillosas para los que confían en Él. El motivo por que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor la oportunidad de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Nota aquí cómo la hermana White está demostrándonos la importancia de ejercer la fe. Lo que decía Dani. ¿Sabes qué? Pasando un poquito más a este tema del conflicto, porque surge una pregunta, quizá no para todas las personas que conocen la Biblia, pero para los que no conocen mucho o no conocen nada, surge la pregunta de por qué Dios mandó al pueblo de Israel a matar a los cananeos. ¿Ya? Ahí es una pregunta profunda y quizá muchos, es lo que me pasaba a mí, no nos hacemos la pregunta, pero porque tenemos miedo a la respuesta. ¿Ya? No queremos ir más allá porque decimos, uy, no, después no voy a entender por qué Dios hizo eso. A mí me parece mal, pero mejor no lo profundizo. Y el Señor dejó registrado esto porque no le tiene miedo, amigos. Esto es importante. El Señor lo que deja registrado no le tiene miedo. A ver, muchachos, hablemos, conversemos, razonemos.
Y tenemos suficiente evidencia en la Biblia para nosotros entender que era un acto de amor. ¿Cómo lo entendemos? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo es que el pueblo entra y ahora tiene que espada, palos, piedras? Y no solo con el pueblo de Jericó, con muchos más. Y el folleto se enfoca en que esto es parte del conflicto, y es verdad. Es un conflicto muy duro. Entonces, nosotros vimos que la fe es fundamental. Sabemos que el Señor está delante nuestro, ¿cierto? Pero ahora vamos a los resultados del conflicto, amigo. No tenemos que tener miedo nosotros, ¿cierto? Tampoco es para hacer tener miedo a los demás, pero vamos a ser directos. En el conflicto hay vida y hay muerte, amigo. El Señor lo dijo así clarito, Jesús, cuando vino acá. Hay vida y muerte. No hay otra, brother, no hay otra. Cuando a mí me preguntaban, un amigo me preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué, Abner, los cananeos? ¿Por qué? Si ves que Dios dijo no matarás y después mandó a matar. Entonces yo le hice una pregunta, ¿no? Imagínate que tú estuvieras viviendo, y perdón que sea crudo, ¿no? En una ciudad como la que vivimos ahora, que hay mucho secuestro, y te secuestran a ti y a tu familia, y tú empiezas a ver cosas que le hacen a tu familia, cosas inimaginables, cosas horribles las que el ser humano es capaz de hacer. Yo te hago una pregunta. Después de 2, 3 días que está pasando eso tu familia, ¿tú qué prefieres? ¿Qué decimos nosotros? Prefiero que se la lleven al descanso, amigo. Eso es misericordia. Muchos de los cananeos y sobre todo los inocentes, o sea, los niños, pasaban barbaridades en ese lugar. ¿Qué pasaba con los niños recién nacidos? Los ponían en unas manos de un dios y los quemaban, los calcinaban ahí. Y el que sobrevivía tenía suerte. ¿Te acuerdas? Eso es historia. ¿Cómo adoraban? ¿Cómo dice la Biblia que adoraban a Baal los cananeos? Se laceraban, se cortaban, se hacían pedazos del cuerpo, se enfermaban. Entonces, ese pueblo no estamos hablando, amigo, de un grupo de familias funcionales, ¿no? La prostitución, ¿cómo es que mandan a mujeres del pueblo a que se prostituyan con el pueblo de Israel? Imagínate, amigo, que agarran y llegan a mi casa, oye, no, saca a esa muchacha y se vaya a prostituir allá al pueblo porque queremos engañarlo. Y se me la llevan a mi hija. No, pues, amigo, ¿cómo es eso? Eso eran los pueblos. Ese es el problema, amigo. A veces no nos damos cuenta que por misericordia esos pueblos tenían que ser eliminados, amigo, porque los inocentes no nacían inocentes para ser utilizados como mercancía, para ser flagelados, para ser utilizados como ofrendas vivas y muertas. Entonces, era trágico, amigo. Y hoy, querido amigo, el Señor nos está diciendo, yo quiero volver, pero cuando llegue, va a haber vida y va a haber muerte. Eso es parte del Evangelio, amigo. El pecado es muerte, el pecado es desgracia, ¿no? Entonces, esta parte es importante, esta parte es muy importante, amigo. No tengamos miedo, queridos hermanos, ¿no? Hay muerte. Y la muerte es una misericordia, porque hay mucha gente que ya no quiere vivir más en este mundo, amigo. No quiere vivir más en este mundo. Y nosotros estamos en un país tranquilo en términos cristianos, no cristianos. Hay gente que nace en lugares, amigo, que ya están pervertidos totalmente. ¿Tú te imaginas el dolor del Señor, sus criaturas? Muchachitos pequeños que no han hecho nada para vivir esa vida y la están viviendo. Es un dolor, amigo, y en algún momento se tiene que acabar por misericordia, amigo. Y es interesante este punto que mencionas, amigo. Y esto es muy interesante, amigo querido, porque ciertamente lo conversábamos contigo, Abner, hace unos minutos antes de la grabación. Y es que el plan de Dios tuvo que cambiar. Dios no quería que el pueblo participara con espadas, con guerras. De hecho, el plan de Dios dijo, voy a enviar a la avispa. Voy a expulsar con las avispas al cananeo, al eteo, al fariseo. Luego voy a enviar mi ángel con ustedes. Pues por causa de la dureza del corazón del pueblo, Dios tuvo que cambiar el plan. Yo me imagino qué hubiese pasado si el pueblo hubiese seguido por fe y después del Sinaí, después de en Cades Barnea, por la fe, decían, no,
estoy de acuerdo con lo que dijo Josué y Caleb. Entremos, vamos con fe, que Dios nos entrega Canaán. Brother, hubiera sido muy diferente la historia. Quizás no hubiesen participado de ni una sola batalla. Quizás no. Pero tenemos Pero- evidencia, no movieron un dedo y salieron y escaparon del ejército más poderoso del mundo y fue vencido por una ola que pasó en medio del Mar Rojo. Tenemos evidencia, no era necesario. Mira, Jericó, no movieron ni un dedo y las murallas cayeron. Entonces, simplemente ellos se sujetaron por la fe. La fe abrió la puerta para que Dios trabajara y Dios se movió allí. Ahora, con el punto que tú mencionas, Abner, yo quiero compartirles también, en la misma parte de Patriarcas y Profetas se encuentra esta cita de aquí. Es un párrafo anterior al que yo les leí. Mira lo que dice, hablando de este punto. La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán, diciendo lo que les mencioné en Deuteronomio 7. Y mira lo que dice aquí. No solo habían de ser los israelitas herederos de la religión verdadera, sino que habían de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. Lo que decimos del inicio, ¿no? De que Dios llamó justamente para que Israel, sí, les mostrara los principios para que de todos los pueblos, de todas las naciones, vengan a adorarlo. Mira lo que dice aquí. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí es por misericordia de Dios que Él mandó a que pase esto de aquí. Y mira. Un poquito más arriba, amigo, de lo que está ahí. Porque esto es importante también, tomando en cuenta lo que Abner comentaba de que muchas personas piensan que Dios es un Dios cruel. Muchas personas, tristemente, a través con una presentación que se les ha dado de un Dios de manera equivocada, con pasajes pequeños, sin estudiar todo, pierden de vista cosas interesantes como lo que dice aquí, ¿no? A los habitantes de Canaán se les habían otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. 40 años antes, la apertura del Mar Rojo y los juicios caídos sobre Egipto habían atestiguado el poder supremo del Dios de Israel. Esto trae a colación a un Jonás, llegando a un Nínive, que no demoró en aceptar a Dios y entregar a Dios su corazón. Dios es un Dios justo, que eso es importante entenderlo también. Y todo lo hace en función al amor, porque Dios no te envía un juicio a menos que esté recontra que probado tu decisión de apartarte de Él o de ir para el peñasco. Y eso aconteció con Sodoma y Gomorra, eso aconteció con los cananeos, eso aconteció con cada pueblo que se vio destruido o que Dios mandaba destruir. Eran pueblos a los cuales Dios les había dado vastas oportunidades para reconocerlo a Él, cambiar su rumbo y ser salvos. Pero lo que dijimos también hace un momento, es libre albedrío. Nosotros decidimos si aceptamos la bondad de Dios y caminar junto a Él o buscamos nuestro propio caminar. Es más, un ejemplo claro, que en el mismo párrafo que tú leíste, nos habla acerca de Rahab, que ya lo estudiamos hace un par de lecciones, ¿no? Lo de Rahab o lo de los Gabaonitas, que también ellos dijeron, oye, creemos en ese Dios, queremos ser parte también de ustedes. No murieron. Rahab y su familia, los que estaban en su casa, no perecieron. Esa casa no cayó. Mira lo que dice aquí. Los habitantes de Jericó conocían todo el acontecimiento del cruce del Mar Rojo, de lo que pasó tanto con los reyes de Galad y Basán. Dice, y eran muchos los que, aunque se negaban a obedecerla, participaban de la convicción de Rahab, de que Jehová, el Dios de Israel, era Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Pero nota esto de aquí, nota esto de aquí. Como los antediluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. Tanto el amor como la justicia exigían la pronta ejecución de estos rebeldes contra Dios y enemigos del hombre. Así que Clarito. aquí vemos de que el llamado para la salvación fue para todos, pero fue Rahab aquella que dijo, ok, con la luz que tenía, siempre decimos, con la luz que tenía, dijo, no, yo reconozco que es del Dios Todopoderoso, yo quiero ser parte del pueblo de ustedes. Muchos otros fueron llamados también para hacer lo mismo, pero no se rindieron, no renunciaron. Cierto es que Rahab cometió un error y mintió, sí, eso ya lo comentamos hace un par de lecciones con Abner,
Pero lo cierto es que Rahab, por la fe, por la convicción de que quería formar parte del pueblo de Dios, Rahab obtuvo salvación. Es verdad. Amén. Creo que está claro los puntos, ¿no? De este conflicto y cómo el Señor, la misma fórmula ha sido utilizada en toda la historia y es ahora la misma fórmula, amigo. Nosotros podemos ver hoy cómo está el pueblo, cómo está el mundo. Podemos ver. El juicio de Dios viene. Él quiere purificarnos, que pasemos por el bautismo del Espíritu Santo, por la fe, ¿cierto? Pero se viene algo bravo, ¿no? El Señor va a luchar, ha decidido y los ángeles van a bajar. Apocalipsis es claro y dice, ya está lista. El Señor le dice al ángel, ya está lista la mies, baja. Y con una hoz, baja y cosecha, ¿no? Es un momento importante que nosotros tenemos que reconocerlo como solemne, ¿cierto? Pero es de esta fórmula, queridos amigos. Pero ojo, amigo, que tú lo mencionas, Dios busca ese pueblo. Lastimosamente, hasta el momento, hemos vagado en el desierto, como el pueblo, lastimosamente. Pero Dios promete que va a levantar un pueblo fiel, un pueblo que sea leal. Y ahora, amigo, quiero compartirte para cerrar esta última cita, que se encuentra también en el mismo devocional, Conflicto y Valor, y que es la aplicación, donde yo considero que es la aplicación de lo que hemos estudiado. Mira lo que dice aquí la sierva del Señor. Hay batallas que pelear cada día. En cada alma se combate una gran guerra entre el príncipe de las tinieblas y el príncipe de vida. Como le hemos estado aquí diciendo, el conflicto detrás de los conflictos. Como agentes de Dios, debéis someteros a Él para que planee, dirija y pelee la batalla por vosotros, con vuestra cooperación. El príncipe de vida está al frente de su obra. Él debe estar con vosotros en la batalla diaria con el yo, para que podáis permanecer firmes a los principios, para que cuando las pasiones luchen por la supremacía, puedan ser doblegadas por la gracia de Cristo, para que seáis más que vencedores mediante aquel que nos amó. Jesús ha estado sobre la tierra, conoce el poder de cada tentación, sabe cómo enfrentar cada emergencia y cómo conduciros a través de cada sendero de peligro. Entonces, esta pregunta, ¿por qué no confiar en Él? Dani, ¿por qué no confiar en Dios si ha dado tanta evidencia de que Él está al frente de todo? Es sencillo, amigo. De eso no hay mucha vuelta que darle. Si tú no conoces a Dios, si no has desarrollado una relación con Él en tu vida, en tu día a día, no puedes confiar. Alguna vez hablábamos, es imposible que tú salgas a la calle, al primero que pasa, le des la mano de tu hija y le digas, oye, llévamela a la escuela, por favor, y te vas. No lo vas a hacer, porque no confías en aquella persona, porque no lo conoces, no sabes quién es, de dónde viene, qué quiere, no sabes dónde vive. Es lo mismo con Dios. Si tú no has desarrollado una relación con Él, si no has dedicado tiempo a Él, si no te has dedicado a conocerlo, y ojo, la única forma de conocer a Dios, ¿cómo es? A través de la palabra, no puedes hacerlo de otra forma. Y si tú no has dedicado tiempo a estudiar la palabra, difícilmente vas a poder confiar en Él hasta la muerte. Y solamente hay algo que para mí estamos en tiempos especiales y debemos entender a través del estudio de Apocalipsis, las profecías, Dios nos manda a entender los tiempos. Esto para las personas que tal vez no tienen este bagaje, que no han estudiado profecías y que tal vez les va a sonar extraño este tema, pero es importante que entendamos que Dios quiere que su pueblo no ande en tinieblas. Y Dios quiere que su pueblo esté claro de los tiempos en los que está viviendo, para que, como dice Pablo de igual manera, si bien es cierto su venida es como ladrón en la noche, pero él dice, pero nosotros no estamos en No, tinieblas para no ser sorprendidos. Y eso es importantísimo. Si tú, hermano, amigo, amiga, tú no entiendes mucho de lo que hablamos, el llamado es, conoce a Cristo y estudia sus profecías, conoce la vida de Cristo,
conoce lo que ocurrió en la cruz y conoce lo que la profecía nos cuenta, y te vas a dar cuenta de que estamos a las puertas. Cristo viene y viene pronto y debemos prepararnos. Fortalecer esta fe que nos lleve a tomar la tierra prometida. Porque estamos igual que ellos, estamos ahí a las puertas, estamos ya para entrar. Será de nosotros la decisión. Si decidimos decir, Señor, yo quiero, voy. O si digo, no creo, no estoy seguro. Y entonces, tristemente, quedarme fuera. Ya no va a haber otra vuelta al desierto para pasar otros 40 años. Ya no la hay. Es ahora. Ahora es cuando debemos prepararnos, amigo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, al cual es enviado. Entonces, en el conocer a Dios, en conocer a Él para confiar en Él, para creer en Él, y sujeto de su mano, alcanzar la patria celestial. Amén. Palabras finales, amigo Abner. Palabras finales. No, solamente, amigo, tenemos que orar todos juntos, los unos por los otros. Amén, Oremos los unos por los otros. Oremos para que la fe no falte. Amén. Y solamente recordar las palabras del Señor, ¿no? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero además, hay un versículo que es más profundo todavía, ¿no? Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. La palabra puede ser escuchada. Los fariseos se la sabían de memoria. Pero el Señor le dice, ustedes saben tantas cosas, pero la Escritura habla de mí. Encontrar a Cristo y su amor en la Biblia es lo que constriñe nuestro corazón. Y eso es lo que el Dani le llamaba el impulso del Señor para que nosotros tengamos fe. Amén. Eso nos motiva a nosotros a tener fe. No es algo esotérico, no es algo, no sé, no un botoncito, como dice alguien, un botoncito y ahora sí creo. No, es esto de, así sea una palabra pequeña, pero yo la creo con el corazón. Eso me motiva a mí, ¿no? Esa palabra pequeña me motiva a mí a creer en el Señor, y con esa fe nosotros estaremos del otro lado, ¿no? Que es el anhelo de todos nosotros, ¿no? Y ojalá muchas personas y todas las personas del mundo puedan conocer de ese amor lo más pronto posible. Amén. Dani, palabras finales. Nada, lo que decía Abner en este momento me traía a la mente un ejemplo que un pastor alguna vez daba. Y él decía, cuando tú estabas de pequeño en un lugar de riesgo y tenías que atravesar, no lo sé, un puente, una pared, un muro, algo de mucho riesgo que te causaba mucho temor, tú no lo hacías solo. Pero si tu padre aparecía, si tu papá aparecía, tu papá con el que has vivido tantas cosas, y te dice, ven, ¿qué pasaba? Loco de pelado, eso pasa con mis hijas. Cosas que no pueden hacer, no. Dicen, pero yo me paro y digo, no, ven, yo te cojo. ¿Qué ocurre? Se lanzan. Dan ese paso, caminan. Dios quiere eso con nosotros. Que lleguemos a una relación tan profunda, de tanto amor, que completamente de acuerdo, que sea el amor el que nos mueva a dar ese paso, a pesar del miedo, a pesar de la inseguridad, a pesar de cualquier cosa. Ese amor nos lleve a caminar teniendo una certeza plena de que Dios está ahí para tomar. Creo que es necesario hoy por hoy practicar esa fe, porque eso se suma a que cuando nosotros caminamos con Dios y practicamos esa fe, no sabemos quién va a estar al lado nuestro que necesitaba ese ejemplo, esa ayuda, que vamos a darle ese valor para decir, es cierto, hay cómo, voy. Es bonito y que Dios nos ayude porque esto es solo de Dios y es solamente Él que nos puede dar ese valor, ese amor, esa fuerza, esa decisión. En Primera de Juan, capítulo 5, de versículo 2 al 4, nos deja algo impresionante. Con eso termino. Mira esto.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amigos queridos, solamente por la fe podemos sujetarnos de Dios, y por la fe podemos ser hecho más que vencedores. Por la fe podemos alcanzar la victoria que Él ha prometido. Así que, amigos, sujetémonos a Cristo, sujetémonos a Dios por la fe y alcancemos la victoria que está pronto por venir y que darnos la recompensa que tanto hemos esperado. Amigos queridos, gracias por su compañía. Abner, Dani, gracias por estar aquí presentes. Los saludo, Gracias, Antonio. los amo en el nombre de Gracias. Cristo. Y amigos queridos también que nos están sintonizando, gracias por conectarse. Después también que ustedes le den me gusta, se suscriban a este canal y también compartan esta enseñanza que aquí hemos utilizado. Dios bendiga. Chao, chao. Chao, amigo. Un abrazo. Chao, chao. Diga, adiós.